Hola cifreros, bienvenidos a otro episodio de Cifras. El día de hoy muy emocionados y de vuelta tenemos a Alexis Méndez, socio y director de Focal Point Group, que justo tuvimos un capítulo con él hace un par de meses que hablamos del capital privado. Y bueno, pues Alexis tiene su gran experiencia en la banca privada, en Wall Street y especialmente en mercados privados de capitales. Y pues el día de hoy creo que ha sido muy movidito lo que ha cambiado en el sector bancario en los últimos 10 días. Entonces queríamos pues hablar con Alexis, que nos platicara desde el punto de vista macro, micro, de cómo le pega al venture capital, al private equity, a toda la industria bancaria y de fondeo, toda la situación que salió a raíz de Silicon Valley Bank. Y pues Alexis, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy estamos presentes Luis Salazar, su servidora Sofía Baroa, y si nos da chance pasaremos a las cápsulas de la semana, que es la inversión de la semana, la noticia de la semana y la empresa de la semana. Así que bienvenido Alexis y de nuevo muchas gracias por tu tiempo. Pues Alexis, muchas gracias por darte la vuelta. Ahora sí queríamos, lo tocamos el capítulo pasado de qué pasó con Silicon Valley Bank, pero tú estando, o sea, tú que realmente trabajas en ese sector de private equity, no sé si fondean también startups, que por lo que recuerdo que nos contaste, no fondean startups, pero sí empresas medianas, establecidas, con flujo y en crecimiento. Startups no fondeamos, pero sí estamos muy de cerca de esa comunidad, ¿no? Ya, entonces, pues ahora sí que teniendo aquí al experto y que nos expliques y que le expliques al público qué fue exactamente lo que pasó la semana pasada, ¿no? Desde el 9 de marzo creo que se perdieron las alarmas. Sí, exacto. Digo, no sé cuándo fue el último capítulo donde comentaron sobre SVB, pero ha habido literal noticias y avances cada día, ¿no? Desde que ocurrió. No sé dónde quieren que comience a comentar sobre el asunto, si de un punto de vista macro o más micro de SVB, lo que ustedes gusten, pero puedo hacer un recap, ¿no? En general. Yo digo que un recap. Ok, sí. Muy bien. Sí, a ver, el recap macro aquí, nomás para, como dicen los gringos, step back, a 1000 pies de altitud. Creo que, siempre estamos en diferentes ciclos económicos, ¿no? Y el ciclo que tuvimos de expansión fue llegamos demasiado alto y duró demasiado tiempo, ¿no? Después de un ciclo de expansión que fue desde el 2010 hasta el 2022, 12 años, es un poco más largo del ciclo promedio, siempre van a empezar a pasar este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, ¿qué fenómenos estamos viendo? Ahorita estoy empezando de lo macro y luego aterrizo con SVB, ¿no? Creo que en general, o sea, los trends más importantes a nivel macro es que ahorita estamos viendo un shift, un cambio muy importante de todo lo que era apetito al riesgo a irnos a instrumentos mucho más seguros. Estamos viendo de todo lo que era especulativo y que era un poco nonsensical, que no tenía nada de sentido, como Bitcoin, a irnos realmente otra vez a la realidad. Y como parte de este reajuste natural que francamente pasa pues, cada década, cada 15 años, es algo natural de un ciclo ahorita que ya estamos de reajuste, de contracción en cierta forma, pues ya empezaron a tronar bancos, ¿no? Pero las razones por las cuales truenan bancos siempre son diferentes. O sea, la primer tronadera de bancos, ahora ya pasando al tema de bancos, fue en el Great Depression 1929, ¿no? En esa ocasión tronaron cientos de bancos. La segunda tronadera masiva con olas sistémicas fue en el 2009, ¿no? Que fue el segundo hit más importante a nivel financiero mundial. Y ahorita estamos teniendo otro evento, no de similar magnitud a lo que fueron en esas dos previas ocasiones, pero sí relevante, ¿no? Definitivamente sí relevante. En cuanto a SVB, es una historia interesante porque les voy a platicar un poco cómo nació ese banco. No sé si esto ya lo platicaron en el capítulo previo, porque su nacimiento tiene mucho que ver con su fallecimiento, ¿no? Con su disolución.
y me gusta mucho la historia, a pesar de que soy financiero y economista, me gusta mucho la historia. Realmente nace en los 1980, creo que fue en 1983, y lo más importante a mencionar es que nace SVB a través de un cofundador, en 3 fundadores, que era un profesor de Stanford. Entonces, estando en Stanford, pues estaba en medio de Silicon Valley y pues apenas realmente empezaba todo este tema de venture capital, ¿no? Entonces, tiene la gran idea en ese momento de decir, oye, pues existen todos los bancos tradicionales. Obviamente en ese momento, 1983, pues ya existía Bank of America, ya existía Citibank, ya existía Chase, ya existían los bancos más grandes de Estados Unidos, ¿no? Pero no había nadie que le prestara a todo el sector de startups of venture capital, el sector de emprendedores. Y como el profesor, eso es lo que enseñaba, emprendedurismo, dijo, oye, mira qué interesante, pues a lo mejor ya dejo de ser profesor y empiezo un banco que le preste, ¿no?, a los startups. Y así fue como nació. Yo creo que su gran idea, como muchas veces en la vida y fuera de finanzas y economía, lo que te puede hacer muy exitoso también te puede llevar a tu derrota, ¿no? Puede ser tu propio razón de declive. Y así lo fue. Mientras que fueron 3 razones principales. Bueno, para continuar la historia, entonces se funda en 1983, empieza a crecer, crece muy de la mano de todo este network, de toda esta comunidad de emprendedores. Una estadística que el mismo banco lo ha dicho es que 50% de todos los startups en Silicon Valley tenían algo que ver con Silicon Valley Bank, o sea, así de fuerte, sí, ¿no? Escuché otro dato que 43% de las empresas de tecnología que salieron a oferta pública los últimos 3 años venían como financiadas o capitalizadas por Silicon Valley Bank, o sea... Increíble, o sea, cómo estaban a toda esa comunidad, ¿no? Para bien y para mal, en este caso ya para mal. Y también increíblemente 96% de su capital de depósitos estaba atado al mundo de venture capital, startups, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, una gran concentración, que cuando dices gran concentración de lo que tú quieras en la vida, no es positivo, ¿no? Entonces, empiezan a crecer. Pasa algo muy importante, crecen, o sea, en los 80s, en los 90s, en los 2000s, pero sí hay un turning point aquí en la historia y en la película, no sé si lo comentaron, pero lo que pasó fue que Trump, como siempre, cuando estaba de presidente, llega con su liberalismo económico, ¿no? Y abajo la regulación, abajo los chequeos, aquí necesitamos despertar la economía. Y en eso... llega y en la crisis financiera justo previa del 2008 fue la segunda incremento de regulación más importante, que fue el Dodd-Frank Act, que fue una regulación que tiene 840 páginas. Ahí la tengo en mi buró, ¿no? En la noche cuando me quiero dormir, no, estoy bromeando. Pero entonces lo que llega él y dice Trump, no, toda esa regulación vamos a simplificarla, está muy compleja. Y esa simplificación hizo que Silicon Valley Bank, de ese momento, le cambiaron las reglas a su favor, a ser mucho más laxo. Y los datos duros es que en el momento de que lo dejaron de auditar, checar y requerir muchos requerimientos, vaya la redundancia, para bancos muy importantes, creció 3 veces. O sea, creció 300% del 2018 al 2022. Wow. Fue un crecimiento desmedido y no controlado. ¿Qué pasó? Que ahí haz de cuenta que Silicon Valley Bank cayó debajo de un estándar arriba de 250 billones de dólares de activos. Trump dijo, no, pueden ser mucho más autónomos y no tienen que cumplir con X, Y y Z, ¿no? Entonces, llega ya ok, perfecto, continúan creciendo como locos. Llega ya el 2022, el 2023, donde empezamos a ver un reajuste en todo, ¿no? O sea, en alocación a bonos, obviamente el mercado de capitales, el stock market, se cae de forma muy dramática y venture capital empieza a tener un declive muy importante en cuanto capital estaban levantando. Me estoy refiriendo en los últimos trimestres versus su super pico del 2021, que fue el pico más fuerte histórico, ¿no? Entonces, toda la historia narrada es vivir de principio a fin.
Entonces dicen, chin, se nos están yendo billones de dólares, ¿no? Literal cada semana, porque pues Venture Capital ya está teniendo un reajuste. Y esto es mucho, bueno, yo le agregaría nomás ahí que, bueno, pues lo que los mató, los empezó a matar, fueron las tasas de interés, ¿no? Claramente hay fiesta, y más en ese mercado cuando las tasas de interés están en el 0%, empiezan el año pasado a subir las tasas a inicio de año, y pues cada vez los modelos financieros de todos estos venture capital y todas estas ideas revolucionarias pues van perdiendo cierto poder, por lo que claramente sus valuaciones se vuelven menos apetitosas, y también, como dices, el factor riesgo y que las personas inversionistas quisieran bajarle un poquito a su exposición, pues hace que no se le metan tantos billones de dólares a ese sector. Claro. Pero mi pregunta es, ¿el banco va perdiendo sus depósitos porque las empresas ya no están generando ni los fondos de capital o las entradas de inversión, y además me imagino que están retirando capital que tienen en sus cuentas para su misma operación? Sí, mira, nomás regresando a ya la pregunta precisa de por qué falló SVB, son 3 razones muy puntuales. Y una de ellas es poco comentada, ¿no? A ver, uno es, como lo mencionaste, Sofi, que subieron los intereses de forma muy dramática. O sea, tuvimos 7 rate hikes en el último año, que es unprecedented, no había ocurrido, ¿no? ¿Nunca en la historia? No había ocurrido en ese periodo tan corto. A lo mejor en 1929, pero no había pasado en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, lo que eso ocasiona cuando suben los intereses tan fuerte es que todos los bonos que tenía el banco valen menos, ¿no? Claro. Todos los bonos históricos, es factor 1. Factor 2 es que la regaron en su estrategia, se llama Staggered Ladder, de cómo un banco, cuando tú recibes los depósitos, tienes que ir colocando en franjas de duración todos tus setes, vamos a llamar, todos tus instrumentos. No te puedes ir todo a largo plazo, no te puedes ir todo a corto plazo. Entonces la regaron en su estrategia, que fue un error fundamental. Todos sus bonos vencían en demasiado largo plazo. Entonces, si Sofi viene y me pide su depósito, ¿qué le voy a decir a Sofi? Perdón, mi sete es de 7 años, todavía no vence, ¿y qué crees? Mi sete ya vale 80 centavos en el dólar, porque las tasas de interés subieron. Entonces, factor 2. Error fundamental en su staggering y en su ladder de colocación de bonos, ¿no? Que después puedo platicar cómo debe de funcionar un banco. Y el factor tercero era precisamente que un banco solamente debe de hacer préstamos muy seguros, porque en muchas ocasiones está jugando con el capital de los depósitos de gente ordinaria, y ellos tenían muchísimo capital en venture capital en startups. Lo que siempre digo es, ¿por qué diablos le vas a prestar a un startup si no tiene ni flujo, si no tiene ni activos? No es un activo que es merecedor en ninguna forma en lo absoluto de capital de crédito de fixed income. A lo mejor te la juegas con equity, como vaquero, que sabes que tienes menos probabilidades de ganar en una startup que en Las Vegas. Ese es un dato estadístico, pero no para prestarle, ¿me explico? Entonces eso también fue un error muy importante de cuánto exposure tenían. De los 200 billones de dólares de activos, en total tenían 75 billones en préstamos, de los cuales parte de esos 75 billones estaban en startups, venture capital, late stage VC, etcétera, ¿no? Entonces, esos 3 factores literal los llevaron a que se disolviera. Y a mí me da risa porque siempre la historia del crédito es lo que viene a matar cualquier negocio, cualquier ciclo económico. Cuando se abusa del crédito, justo empezamos a ver pues estos colapsos y estos quebrantos. Total. Y creo que esa parte no se habla, ¿eh? Y yo por también eso lo quería comentar. Qué bueno, porque yo decía, ay no, me choca que estén hablando solo de la venta millonaria de sus treasuries de 10 años. Tiene que ver muchísimo más allá de sus malos préstamos y su mal manejo y administración de riesgo crediticio en sus préstamos. Así es. ¿Estos malos préstamos se dieron a raíz de que les hacen la regulación un poco más laxa con Trump o ya tenían esos préstamos? Ya los tenían, pero en parte realmente creció mucho esa cartera desde que cambió la regulación con Trump. Sí, porque, o sea, yo cuando fue toda esta noticia y
o sea, yo un sentimiento que tenía era, claro, o sea, es que cuántas startups no hay que no generan nada. Sí. Y que conoces de repente personas de que, no, es que yo trabajo para una startup de California y contesto 4 correos al día y gano $3,000 al mes. ¿Y qué hacen? No, apenas estamos en fase 1 y que yo decía, bueno, ¿y qué valor se está generando? Y entonces a la hora que empezó todo este declive dije, pues claro, ¿no? Exacto, obvio. Exacto. Sí, el trigger, lo que derramó el vaso, o sea, donde se enteró todo el mundo fue cuando fue marzo 8, SVB ya estaba viendo que las cosas estaban muy mal y entonces anuncian públicamente que necesitan más capital de préstamo y empiezan, y también necesito equity. Cuando hicieron ese anuncio, todos los fondos de Venture Capital le dicen a sus empresas, algo aquí está muy mal ya para que estén necesitando este capital, y aparte estaban ya vendiendo bonos con una pérdida muy significativa, ¿no? Les empieza a hacer ruido a la comunidad, saquen todo su dinero, y es cuando vemos un bank run de literal estadística es $30 millones por minuto se estaban sacando del banco. Wow. Esa es la estadística dura. Y pues, obviamente $30 millones por minuto te dura 48 horas, que es cuando truena, se acaba, imagínate, llegas ¿no? Está el cajero y pues ya nomás te sale una carita triste, ¿no? Ya no tengo dinero, sorry, bye. Inmediatamente, 2 días después, entra el gobierno federal, ¿no? Uncle Sam, el papá, y dice, pues ni modo, te rescato. Otra preguntita, que lo comentaste al comienzo en las razones. ¿Cómo o quién estaba a cargo de ese staggering que dices del capital y que lo echó todo a largo plazo? O sea, ¿quién fue o qué pasó? Sí, obviamente tienen su CEO, tienen su CFO, tienen un comité de crédito. Quisieron ser pues, muy agresivos por su naturaleza, ¿no? Si estás atado al mundo de startups, eres muy agresivo por naturaleza, y también ahí lo fueron, siendo que no deberían de haber sido, porque pues eso ya es una decisión muy diferente del banco, ¿no? Entonces sí fue un error importante. Y aquí lo interesante es que, como ustedes saben, FDIC, que se creó en 1933 con la primer tronadera de bancos, la garantía contra los cuentavientas de $250,000. Aquí es como el IPAP de aquí de México, ¿no? Exacto, que es el literal. Instituto De ahí lo sacaron. de Protección de Ahorro Bancario. Exacto, aquí te cubre por $3 millones, que es muy buen monto. Entonces digo, nomás para los cifreros, cuando tengas más de $3 millones, diversifícate y mejor abre otra cuenta de banco en otro banco, ¿no? Sí. Nunca te excedas de ese monto, siempre es una buena recomendación. Pero aquí regresando a ese tema de cómo te aseguró el gobierno federal, hicieron una gran excepción, porque lo que hizo el banco fue el gobierno federal, FDIC, entrar y no solamente proteger hasta $250,000, ¿no? Porque lo que no querían es que hubiera un contagio sistémico. Entonces lo que dijeron es crear una excepción a la regla y te voy a proteger aunque hayas tenido más de $250,000 en el banco, ¿no? Según yo, todavía no hacen el payout final de todos los que tenían más de $250,000, porque todavía el banco, ahorita, conforme estamos hablando, pues ya se está reestructurando, se va a vender en partes. No hubo ningún comprador como Credit Suisse, que sí llegó UBS y ya lo compró. En este caso no, o sea, está activamente a la venta, por si se quieren poner las pilas, Luis y Sophie, irse a Silicon Valley y tener una carterota de préstamos. Quién sabe cuáles van a poder cobrar y cuáles no, pero lo que va a pasar es que todavía está a la venta y se va a romper en pedazos, ¿no? El banco. Sí, y creo que, como decía, siempre hay como una protección a los depósitos de los ahorradores, que en Estados Unidos son $250,000. Y creo que el 96% de las personas o cuentas o empresas que tenían ahí excedían ese monto, ¿no? Exacto. Entonces, realmente servía de poco la protección. Sí. Y a mí ahí de repente me eché ahí el caso de Roku y de otras empresas grandes que también han de tener su CFO de manejo de riesgos y su CFO de allocation y demás. ¿Y cómo es posible que estas empresas
tenían el 100% de sus depósitos en un solo banco, ¿no? O sea, yo creo que esa es lección siempre de vida, de tanto de casas de bolsa hasta para negociación, tener en 2 casas de bolsa, de tarjetas de crédito, pues también tener 2 tarjetas de crédito, de cuentas de banco, tener al menos 2 cuentas de chequera, porque precisamente pueden pasar eventos desde un error en el sistema de tu banco hasta eventos más catastróficos como estos, que es mejor siempre estar diversificado en varios lados. Sí, totalmente. Sí, y digo, y no fue poca cosa porque no sé si han visto, pero realmente SVB clasifica como el segundo banco más grande que ha tronado en la historia de Estados Unidos después de Washington Mutual, ¿no? Entonces sí es relevante, y luego también cayó Signature Bank, también por estar en criptomonedas. Te digo, ¿no? O sea, te crees vaquero del Wild Wild West con la expansión y empieza a hacer todo y esas son las consecuencias, ¿no? Y también, digo, viene aunado a esto todo el tema de Credit Suisse. ¿Nos puedes explicar un poquito más a fondo cómo fue que se contagió hasta un banco suizo? Sí, totalmente. A ver, el tema de Credit Suisse ya era un tema que venía arrastrando desde hace 20 años. O sea, ya era un banco que, de todos los bancos globales, era el número 1 en número de fines, en multas por todas las tonterías que habían hecho. Ya tenían un declive en su precio de acción desde los últimos 10 años. Y era un banco que tenía muchos problemas en cómo era administrado, que es una gran desgracia, ¿no? Porque llegó a ser un gran banco, es de los más antiguos de Europa, tiene 170 años de historia, y se contagió porque cuando realmente Credit Suisse empezó a ver que habían diferentes riesgos en el mercado americano, ellos empezaron a hacer ciertos announcements, ciertos disclosures, y en una de esas el CEO hizo una notificación y dijo, un anuncio, y dijo, ¿saben qué? La verdad de las cosas es que en mi reporteo financiero hay inconsistencias significativas. O sea, imagínate para un banco decir eso. Sí, entonces, todos los inversionistas hacen para atrás. Por un lado, Credit Suisse sí es un banco que le gusta mucho especular y entra a muchos activos muy especulativos, y por el otro lado me están diciendo que sus estados financieros no están correctos y no saben cómo medir varias cosas. Vámonos, ¿no? Entonces empieza a haber obviamente un sinnúmero de factores que los lleva al declive también. ¿Cuándo fue que el CEO dijo eso? No lo había leído. O sea, ¿fue reciente? Sí, fue recientemente, fue muy recientemente. Ya. No me acuerdo la fecha exacta, pero estuvo gravísimo, ¿no? Realmente ya es una admisión fatal, ¿no? Y ahí es donde, bueno, como saben, muy inteligente del gobierno suizo, porque obviamente pues Suiza se puede considerar o se consideraba de los lugares más seguros para tener tu dinero. Entonces inmediatamente levanta la mano y dice, aquí estoy para el capital que necesiten y yo voy a respaldar a Credit Suisse, que fue lo que hizo. O sea, no lo voy a dejar que truene. Inmediatamente el gobierno suizo empieza a funcionar como un broker para llegar a que alguien más grande lo absorba, ¿no? Que fue UBS, ¿no? Que pagó $3 billones, como ustedes ya saben, nada. La adquisición, sin nada. Ayer en redes sociales que subimos la noticia, para magnificar, BanBajío vale $4 billion. O sea, a Credit Suisse lo compraron en 3, BanBajío vale 4 y era Banorte 22. Claro. O sea, le dieron unas migajas a Credit Suisse. Exacto. Es que cuando tienes una bolsa de activos, muchas de ellas que realmente no puedes medir, y muchos de ellos que más bien son liabilities, que son pasivos, ¿cómo le pones una evaluación a eso, especialmente cuando el CEO te dice, perdón, todos los números pueden estar mal, ¿no? Claro, y creo que la entrada de UBS a Credit Suisse también es sobre hojuelas, ¿no? O sea, como que dijeron, bueno, pues la verdad es que no sabemos qué basura va a salir de este lugar, así que para cualquier contingencia te vamos a dar esta línea de crédito, para cualquier tema fuera de lo normal también vas a tener este fondito de emergencia. O sea, como que se la pusieron así, pues bastante atractiva la joyita. Totalmente. Para que UBS la agarrara y dijera,
pues ya, me expando, ¿no? Que yo creo Sí. que es una gran expansión y para UBS le cayó en la mejor adquisición que va a hacer en su historia. Sí, totalmente. También tiene la contraparte que, digo, están comprando muchísimos riesgos y carteras que yo creo que tienen valor negativo, ¿no? Pero realmente sí, van a capturar un market share impresionante. Creo que con esto van a acabar entre 30 y 40% del market share de todo lo que tienen los bancos suizos. Con esto realmente Credit Suisse ya se pone más a la par en activos con JP Morgan. O sea, los bancos más grandes del mundo como un JP Morgan, como un Bank of America, ya están en los trillones de dólares, ¿no? 2, 3, 4 trillones de dólares en manejos de activos. Credit Suisse tenía 1 punto y cacho, que ya era un riesgo sistémico, o sea, no se podía caer Credit Suisse por cómo lo midieras, ¿no? 50,000 empleados, 1 trillón de activos, 170 años de historia, etcétera, ¿no? Entonces creo que era muy importante rescatarlo de forma súper ágil, como lo hicieron. Claro, y hasta la Fed aplaudió porque claro que podía seguir el contagio. Sí. Si este banco, que de hecho cuando yo inicié en la carrera financiera, Credit Suisse era la referencia de banco, ¿no? O sea, exacto. un banco europeo, un banco donde puedes diversificar, donde es global y Suiza, no sé, o sea, como que tenía un potencial y un nombre bastante fuerte. Y creo que empieza ahí todo mal cuando creo que hicieron una adquisición de un banco en Estados Unidos que le apostaba a carteras de crédito un poquito más. Sí, DLJ. Exacto. DLJ, sí, fue una adquisición legendaria. Todos estos bancos grandes lo que les gusta es comprar pequeños bancos, merchant banks muy ágiles y buenos para hacer dinero, pero obviamente súper riesgosos, ¿no? Y esa compra en ese momento, digo, fue legendaria, pero claro, fue parte de les cambió el ADN y se hicieron un banco de una naturaleza un poco diferente, ¿no? Exacto, creo que ahí marcan como que es la pauta del cambio de los buenos estatutos a tener estatutos ya un poquito más oscuros, por así decirlo. De hecho, la vida es completamente irónica, ¿no? Pero de ese banco, Sophie, de DLJ, uno de los fundadores, Michael Milken, y por haber hecho tanta tontería lo vetaron por vida de hacer cualquier transacción financiera. Entonces hoy en día hace podcasts y escribe libros, me explico, y es súper famoso. Lo más irónico es que Greg Becker, el CEO de SVB, ya tronado, estaba realmente agendado para dar una plática en 2 meses, ¿no? Entonces vamos a ver si 2 personas que colapsaron el sistema, que estuvieron muy involucrados en el colapso del sistema financiero, de instituciones ligadas al sistema financiero, van a presentarse o no. Oye, ¿y qué, o sea, qué sucede a partir de ahora? Creo que ya se calmaron las aguas, ahora que la Fed salió a responder por los cuentavientes de Silicon Valley Bank. Credit Suisse, también el banco suizo, dijo yo aquí estoy. ¿Crees que haya más contagios? ¿Crees que ya se calmó? ¿O cuál es tu panorama en el corto y mediano plazo? Sí, nobody has a crystal ball, ¿no? Yo creo que nadie tiene la respuesta perfecta. O sea, lo que yo siento es que no me sorprendería que salgan otros problemas menores y otros bancos. Sin embargo, no creo que vaya a ser el caso como fue en el 2008 cuando se cuenta quiebra Lehman Brothers. Inmediatamente ahí vimos más de 100 bancos, o sea, la ola fue, ¿no? Más de 100 truenes sistémicos que le siguieron. O sea, no creo que sea ese tipo de ola tan grande y tan fuerte. Creo que esto va a ser mucho más contenido. Y yo creo que sí, o sea, se van a calmar las aguas y creo que dentro de lo que cabe se han venido manejando las cosas bastante bien en cuanto a la reestructura y el rescate, ¿no? Sin embargo, pues sí va a haber otra vez, va a pasar lo mismo que pasó en el 2008, ¿no? Que cuando empiezan a haber estos diferentes instituciones financieras que truenan, vamos a regresar a más regulación, es inevitable. Y de las tasas de interés, ¿crees que...? Porque luego se hablaba de que... Sí. Es esta semana, ¿no? Creo que ahorita están Sí. sentados igual que nosotros, están haciendo un análisis. A ver, ¿cuál es el análisis? ¿Dónde están sentados ahorita los decision makers del Fed? Es complicado. Por un lado, ya tenían planeado
si ves el dot plot, ya tenían planeado toda la estrategia y la posibilidad de un alza. Era más probable que subieran las tasas a que no en los próximos meses. Se colapsan los bancos. Una razón importante de por qué se colapsan son las tasas. Entonces, ahorita están sentados diciendo, por un lado, me gustaría controlar más la inflación, que está a 6%, ¿no? Trailing 12 months. Los últimos 12 meses, vamos en 6 meses que ya contra 9.5, 9.8 de los picos está más controlado, ¿no? Entonces, por un lado dicen, me gustaría subir un poquito más los intereses para seguir bajando la inflación. Pero por el otro lado saben que si suben más los intereses, empiezan a tronar más carteras sí. de bancos. Es inmediato y son billones de dólares que les quitas de valor a los bancos con nomás subirlo 0.25%, 25 basis points. Estás hablando de literal cientos de billones de dólares de carteras, ¿no? Porque todos los bonos que tienen ya van a valer menos, ¿no? Que compraron previamente o que son más viejos. Entonces sí es una decisión difícil y no sé qué van a hacer. A lo mejor lo mantienen, no hacen ningún cambio, pero pues ya veremos y sabremos qué es lo que optan a hacer. Pero esas son las consideraciones fundamentales. Sí, yo veía, bueno, la curva de tasas, ahorita se ve como que la decisión puede ir más enfocada a mantener o a bajar poquito la tasa, que podría ser 25 puntos básicos. O sea, esas son como las dos señales que están marcando el mercado al día de hoy. Yo me voy más por mantener, pero también por otro lado como que sentía que era lo que estaba esperando la Fed, ¿no? O sea, como un evento igual y más bien de empleo, no tanto de crisis bancaria, pero que se desinflara y se reseteara la economía. Creo que este es un evento más grande de lo esperado, pero que finalmente era el evento buscado para pues que hubiera un inicio de desaceleración o un golpe de desaceleración que ayudara a la inflación y que ayudara pues a contener toda esta actividad económica. Entonces creo que se les anticipó su evento de desaceleración y por eso pues ya hay expectativas de que las tasas pues ya no sigan subiendo como se comentó hace 3 semanas, ¿no? Exactamente, Sofi, buen resumen. Y bueno, a mí sí me preocupa todavía qué puede estar pasando, o sea, porque no sabemos realmente los cables o los balances reales de todos los bancos, ¿no? O sea, creo que en el 2020 hubo pues un crecimiento de cartera, justo me eché el crecimiento de SVB y dices, ¿cómo que creció 300, 400% en 2 años, no? Y fue el nicho, obviamente, el más deseado durante la pandemia por creer que todas estas nuevas innovaciones nos iban a sacar de nuestra casa de manera ágil, pero yo creo que todos los bancos hicieron ciertas movidas con tasas al cero, entonces pues yo no sé, o sea, yo no creo que sea el cierre del libro del capítulo, sino que probablemente pues sigamos viendo otros eventos que se desencadenen a raíz de la subida de la tasa, de la desregulación, que siempre es, para mí el resumen es, siempre tenemos mal manejo del crédito, mal manejo de las emociones, ¿no? O sea, cuando todo hay bonanza nos emocionamos de más. Y también pues la no expectativa de estos 7 hikes de tasa, creo que nos vinieron a romper todos los modelos financieros que teníamos presentes. Sí, exacto. Espero que lo que pase sea aislado y menor, ¿no? Que realmente no sea un Credit Suisse, que salga otro Credit Suisse en el mundo, ¿no? Eso sería terrible. Oye, Alexis, y un poco más puntual hacia el private equity, donde tú estás en este sector de empresas medianas, grandes para Estados Unidos, ¿cómo se ve la afectación tanto en tasas, se les movieron sus modelos financieros, la desaceleración les ha pegado en el revenue? ¿Cómo han estado navegando? Muy buena pregunta. A ver, en cuanto a Focal Point Funds, donde nosotros estamos invertidos, realizamos 9 inversiones, por ejemplo, en el 2022. De hecho, acabamos de tener nuestra reunión anual. Y la verdad de las cosas que el resumen es, dado el calibre y la naturaleza de las empresas que seleccionamos, que no tienen nada que ver con startups, nada que ver con venture capital, nada que ver con criptomonedas, todas las que fueron las razones realmente estas fallas, es un sector bastante estable porque estamos escogiendo empresas que son muy rentables, que tienen EBITDA, que están creciendo,
que no están súper apalancadas, que son conservadoras en su balance, ¿no? Son agresivas en cuanto a sus diferentes vías de crecimiento, que es lo que da los rendimientos. Por esas razones la cartera está muy bien y está estable y realmente no tenemos una afectación grave como se está teniendo en el mercado. Ahora bien, obviamente nadie es inmune, a todo mundo te afecta, ¿no? Claro. Y tiene repercusiones. ¿Qué repercusiones tienes? Que, por ejemplo, el acceso al crédito, si tú querías jalar una línea para construir una nueva bodega, centro de distribución, en la cartera de empresas que tenemos, ya son otros costos, ¿no? Ya son otros costos. Entonces, sí te limita el acceso al capital y como ustedes saben, el mercado americano, el mercado gringo está muy acostumbrado a siempre tener muchísima liquidez de crédito y a tasas muy baratas. Sí. Entonces, eso cambia las cosas, ¿no? Por un lado. Pero en general te diría que este segmento es mucho más resiliente y no les pegan tanto estos diferentes movimientos y volatilidad del mercado. Y por eso es un muy buen lugar donde debes de tener algo de tu cartera, ¿no? Como lo platicamos en el capítulo pasado de qué es private equity y por qué debes de conocerlo, estar ahí si eres empresario o inversionista, ¿no? Y en la parte de evaluación y de apetito de otros fondos, porque muchas veces lo que pasa en el private equity es un fondo más pequeño compra empresas más pequeñas, las crece, las estructura, las modifica y luego puede llegar otro fondo de inversión a comprarla. Uh-huh. ¿Cómo se ve el apetito dentro de estos fondos por estar haciendo este flipping de compañías? Sí, mira, por un lado, creo que sí usamos cuando estamos evaluando estas empresas privadas ya con cierto tamaño y escala, sí usas las valuaciones públicas como un cierto comparable, ¿no? Entonces realmente sí baja las valuaciones y los múltiplos que estás pagando en el mercado privado cuando hay una contracción, una normalización en el mercado. Entonces, en cuanto a valuación, creo que las expectativas de los vendedores cambian, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, cuando hay tanta volatilidad y cuando es un mercado que está así de choppy, ¿no? Que las aguas están pues muy turbias, turbulentas. De las dos. De las dos, exacto. Realmente salen oportunidades de comprar más barato, Sofi. Entonces, claro, más bien nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿no? Donde en estos momentos dices, perfecto, ya voy a comprar a 20-30% de descuento en múltiplo contra lo que estaba pagando anteriormente. Entonces empieza a acumular activos interesantes. Entonces también tiene ese otro lado de la moneda positivo, ¿no? Sí, más que son inversiones no tan de corto plazo, ¿no? Exacto. O sea, te quieres sentar ahí 3, 5, 10 años para ver el crecimiento de estas empresas. Exacto. Buenísimo. Y en cuanto a la cartera también, digo nomás para aunar al punto, la inflación te pega, pero yo creo que hemos visto que nuestras empresas muchas veces eres capaz de pasar esa inflación a tus clientes finales, ¿no? Entonces realmente no te afecten tus márgenes de rentabilidad, porque a lo mejor tus insumos son más caros, pero tú también trasladas ese costo a tu precio de venta, ¿no? Sí. Entonces realmente ahí acabas haciendo un efecto que neutraliza cuánto generabas en tus utilidades. Buenísimo. Pues Alexis, agradecerte que te tomaste el tiempo, sobre todo ahora que estamos haciendo las mañaneras también, ya son sesiones mañaneras como las del presidente, ya no son nocturnas. Creo que es una analogía, no sé si es buena o mala. No, sí, buena, porque aquí sí informamos. Sí, exacto, para nosotros. Sí. Entonces, muchas gracias por compartirnos, a mí me quedó todavía mucho más claro. Y estoy seguro que a muchos oyentes también les va a quedar mucho más claro el tema de Silicon Valley Bank. Y también yo estoy ya mucho más tranquilo. Yo la verdad la semana pasada sí estaba como... Sí, claro. ¿Qué va a suceder, no? Pero ya con toda esta explicación creo que me quedo tranquilito. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sofi, muchas gracias, Luis, y aquí estamos para lo que necesiten. Gracias, Alexis, siempre un gusto.